Vamos a empezar a trabajar la colonia en Chile, que corresponde a la tercera parte de la segunda unidad del segundo medio del programa EAR Chile. Recuerda que esta segunda unidad la hemos dividido en tres momentos. La primera corresponde al proceso de los indígenas cuando estaban en estos territorios en una etapa antes de la llegada de los españoles. Después, en un segundo momento, vimos todo lo que corresponde al inicio del descubrimiento y conquista con los viajes de Almagro y Pedro de Valdivia, que posteriormente va a desarrollar todo el proceso de fundación de ciudades y va a dar inicio a lo que es esta tercera parte de lo que es la colonia en Chile. Con estos tres temas ya estaríamos terminando lo que es la segunda unidad del segundo medio. Por eso lo que trabajamos en esta ocasión es la tercera parte del programa EAR Chile de la segunda unidad en el segundo medio. La colonia en Chile fue un periodo dentro de la historia de nuestro país que se extiende desde el año 1598 hasta el año 1810. Durante este periodo se producen importantes transformaciones desde el punto de vista social. Se va a empezar a crear todo un grupo social que se llamaron los mestizos, de los cuales somos todos herederos en este momento desde el punto de vista racial. La economía del país empieza a generar sus primeros adelantos, tanto técnicos, formas de producción, por ejemplo, tipos de productos que se empezaron a trabajar en el mundo agrícola. La minería también se inician importantes procesos de producción en este periodo colonial. La política está marcada principalmente por lo que va a ser todas las instituciones que los españoles van a imponer en nuestro país. Y también durante este periodo se va a desarrollar uno de los grandes temas relacionados con nuestra historia antes de la independencia, todo lo que corresponde al proceso de la Guerra de Arauco. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar estas temáticas durante esta presentación: la sociedad durante la colonia, la economía, la política, y vamos a terminar con todo lo que corresponde a la Guerra de Arauco. En relación a la sociedad colonial, podríamos decir lo siguiente: como está planteado ahí en la imagen, estamos hablando de la colonia cuando nos referimos a todos aquellos procesos históricos, situaciones ocurridas entre el año 1598 y el año 1810. Durante este periodo los españoles gobiernan sobre estos territorios, los territorios nacionales, imponiendo sus instituciones políticas, imponiendo sus costumbres, su forma de ser, entregándonos el idioma y dando vida a lo que posteriormente va a ser la nacionalidad chilena. La vida colonial está desarrollada en dos situaciones geográficas que hay que diferenciar. Una de ellas es la que corresponde al norte del Biobío, la zona donde actualmente está ubicada la ciudad de Santiago, y otra vida colonial la que está ubicada desde el río Biobío hacia el sur, la cual es mucho más difícil desarrollarla, mucho más difícil estudiarla, porque del Biobío hacia el sur estaban ubicados principalmente los pueblos indígenas chilenos, y el ingreso de españoles hacia ese sector era más bien limitado. Por lo tanto, la vida colonial que nosotros vamos a estudiar está desarrollada principalmente desde el río Biobío hacia el norte de nuestro país. En relación a los grupos sociales que nosotros encontramos durante este periodo colonial, el grupo social más importante, el que tenía más poderes, el que tenía más privilegios, era el grupo de españoles y sus descendientes. A pesar de no ser un grupo numeroso, porque fueron muy pocos los españoles que llegaron a habitar a estos territorios de América, ellos eran los que tenían un poder mucho más alto, porque ellos eran los que tenían las armas y eran los que estaban a cargo del gobierno español acá en América. Estaban relacionados con dos instituciones que eran muy importantes y muy poderosas: la iglesia y el ejército. Y de esta manera entonces lograban controlar dos elementos muy estratégicos: lo que era el poder, ¿cierto?, a través de las armas en un proceso de dominio sobre los pueblos indígenas, y también controlaban lo que era toda la fe y las creencias que también empiezan a imponer los españoles al momento de llegar a estos territorios. De este grupo social va a surgir
una gran cantidad de españoles que después nacidos en América van a recibir el nombre de criollos, que posteriormente, por allá a finales de la época colonial, hacia el 1810, van a ser quienes van a desarrollar todo el proceso de independencia de nuestro país. Por aristocracia, nosotros vamos a reconocer a todo este grupo de españoles que, utilizando cargos públicos, descendientes de los antiguos conquistadores, estaban integrando el grupo de poder, quienes mantenían el poder en la colonia. Dentro de la aristocracia, tú podrás reconocer a dos grupos: los criollos, estos que yo te acabo de mencionar, que eran hijos de españoles pero nacidos en América, y los peninsulares, quienes venían desde España a cumplir una función específica. Entre ellos se repartían la mayoría de los cargos públicos que habían en América. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que dentro de la sociedad colonial existieron principalmente un grupo de dominio muy importante, que eran los españoles, quienes también trabajaban en el comercio, en la artesanía, y formaban lo que eran este grupo de influencia importante de decisiones en el gobierno, ¿no es cierto?, como era la aristocracia.